Mientras tanto, los que nos quedamos podemos ir buscando Marcos 6 y vamos a estar viendo del versículo 30 al 44. Vamos a ver la multiplicación de los 5 panes y 2 peces, la alimentación de los 5,000. Así está en nuestra Biblia, ¿verdad? Tengo la Nueva Biblia de las Américas y dice la alimentación de los 5,000. Al final, pues veremos que eran un poco más de 5,000, pero a manera de introducción, ¿verdad? Como tenemos un par de semanas que no vemos, que no estamos en Marcos, ¿verdad? Estamos viendo temas de Navidad, Año Nuevo y demás. Sí vamos a hacer un pequeño recuento, ¿no? Marcos es el evangelista, fue el primer evangelio que se escribió, ¿verdad? Y él quiere presentar la persona de Jesús. En el versículo 1 del evangelio lo dice tal cual: es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y él quiere responder o darnos una idea de quién es este Jesucristo durante la primera mitad de su evangelio. Y él entonces nos presenta a Jesús, que vino a proclamar la llegada del reino y a llamar al arrepentimiento para ser parte de ese reino que ya llegó. Hemos visto que Marcos nos da a conocer a Jesús como alguien que enseña con autoridad y como alguien que manifiesta poder que solamente puede venir de Dios. Pero también vemos que Marcos nos presenta el carácter de Jesús, y entre todas las, ¿verdad?, cualidades que podemos ver, que era paciente, que era amoroso, Marcos resalta que Jesús era compasivo. Esto lo menciona varias veces y vemos que en el primer capítulo Jesús por compasión fue movido a sanar el leproso. Jesús por compasión fue movido a sanar a esta mujer con flujo de sangre por 12 años. Por compasión fue movido también a resucitar a la hija de Jairo. Y por todo esto, Jesús ahora mismo, ¿verdad?, en el evangelio es ya increíblemente popular. Un montón de gente lo sigue. Muchos los rechazan, su familia los rechaza, la gente de Nazaret, de su pueblo, donde él creció, los rechazan, los líderes religiosos no solo lo rechazan, sino que lo quieren matar. Pero era increíblemente popular y eso había llegado hasta oído de Herodes. Y de hecho, eso fue lo último que vimos, porque Marcos está contando que Jesús envía a los discípulos, a los apóstoles, a predicar y a hacer señales. Y esto llega hasta Herodes por la popularidad de Jesús. Y entonces ahí nos cuenta la muerte de Juan el Bautista. Porque Herodes, que había decapitado a Juan, por petición de su hijastra, manipulada por su madre o esposa de Herodes, que era también cuñada de Herodes, y bueno, le pide la cabeza de Juan y Herodes pone la cabeza de Juan en una bandeja en ese evento que era su cumpleaños, y Herodes pensaba que este Jesús era el espíritu de Juan que había vuelto, ¿verdad? Esto le pasa a Juan porque Juan estaba declarando la verdad acerca de ese matrimonio de Herodes, que era ilegítimo, porque Herodes no se podía casar con la mujer de su hermano, y Herodías, que así se llamaba ella, era esposa del hermano de Herodes. Entonces ahora Marcos hace el corte en la narración, ¿verdad?, para contarnos qué había pasado con Juan, porque nos estaba hablando de Herodes, y nos presenta este banquete en casa de Herodes, donde se le corta la cabeza a un hombre piadoso, a un hombre de Dios como Juan el Bautista. Y ahora Marcos nos presenta, otro banquete, muy en contraste con el de Herodes. El de Herodes, probablemente con todos los lujos, un montón de comida variada, preparada por los mejores chefs del momento, o de la zona por lo menos. Y ahora nos presenta este otro banquete, con pocos recursos, pero preparado por las manos del mismo Creador, y que nos apunta a una realidad más allá, y es del banquete que vamos a tener con Jesús, con el Cordero, cuando vuelva. Cuando inauguremos de una vez por todas el reino de Dios. Y es una cena donde principalmente se atiende
la necesidad primordial del ser humano, que no es su necesidad física, sino su necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque se predica la verdad. Jesús empieza enseñando, dice el versículo que veremos, y esta es la enseñanza que más importa para el hombre, porque es lo que puede hacerlo volver hacia Dios. Y con esa introducción, ¿verdad?, ya puesto en contexto de nuevo, vamos a leer los versículos del 30 al 44 del capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Y dice así: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio salir, y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Padre, ante esta historia que creemos verdadera, nos asombramos de la grandeza de tu poder aquí manifestada. Pero nos asombramos también de que un Dios poderoso, un Dios santo, tenga la compasión para atender nuestras necesidades. Padre, yo quiero que en el día de hoy tu Espíritu pueda darnos a entender lo que tú quieres que cada uno de nosotros entienda de este texto. Que tú puedas ministrarnos, Señor, en el lugar que cada uno está, en la posición que cada uno está, en la circunstancia que cada uno está. Tú eres infinitamente sabio y tú puedes hacerlo. Y yo te pido, Señor, que tú hagas eso, mostrándonos a Jesús, su carácter, su poder, su compasión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 30 nos vuelve, ¿verdad?, luego de haber hecho la historia de Juan el Bautista, nos vuelve a esta misión que Jesús había mandado a sus apóstoles a hacer. Les había dicho que fueran a predicar y a expulsar demonios y a sanar. Y bueno, pues Marcos nos cuenta que esto se hizo, que esto pasó. Esto llegó a Herodes y por eso nos cuenta entonces la historia de Juan el Bautista. Pero al final ellos fueron, hicieron lo que Jesús les dijo y al volver pues le contaron a Jesús lo que había pasado, lo que habían enseñado, lo que habían hecho. Y vemos aquí, por cómo Marcos estructura esto, sin necesariamente entrar en ese detalle, que para Marcos la enseñanza y los hechos de los apóstoles en este caso y de Jesús durante su evangelio son la misma cosa. Marcos no entiende que la enseñanza es una cosa y los milagros son otra cosa. Para Marcos son lo mismo. Hay una estructura, ¿verdad?, gramatical, que cuando lo vemos así, Marcos dice, esto es la misma cosa. Para Marcos no hay diferencia. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque
el tema de los milagros nunca fue un fin en sí mismo. Cuando Jesús tiene un montón de gente, ¿verdad?, en la casa de Pedro, y los discípulos, y él se levanta a orar temprano, y los discípulos van y le buscan, pero tiene un montón de gente aquí. Jesús le dice, no, yo me voy a las otras aldeas. ¿Para qué? Para predicar, para enseñar. Eso fue lo que yo vine a hacer. Bueno, pero tú también estás haciendo milagros. Claro que sí, porque los milagros testifican acerca de esas enseñanzas. Eso está clarísimo en el Evangelio de Juan. Juan dice, en el capítulo 20, versículo 31, estas cosas se escribieron para que ustedes puedan creer. No se escribieron para que celebremos solamente los milagros, se escribieron para que ustedes lleguen a creer. Dice, bueno, pero eso lo dice Juan, eso no lo dice Marcos. No, eso también lo dice Marcos. ¿Y dónde lo dice Marcos? Bueno, ya lo leímos, lo que pasa es que ustedes no se acuerdan. Pero ya lo leímos, porque en el capítulo 2, cuando Jesús sana al paralítico, ¿se recuerdan el paralítico que abrieron el techo y lo bajaron los 4 amigos por ahí? Y llega el paralítico y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y todos los que estaban ahí dicen, ¿y cómo es que este hombre está perdonando pecados? Y Jesús, que sabe lo que ellos están pensando, le dice, ¿ustedes no creen que yo puedo perdonar pecados? Bueno, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate. El propósito del milagro era que ellos sepan que Él tiene la autoridad para perdonar pecados. El propósito del milagro no era el milagro en sí. El propósito del milagro siempre es apuntar a otra cosa. No tiene mucho sentido, honestamente, si el propósito del milagro fuera sanar al paralítico, porque el paralítico es verdad que ahora va caminando, ahora no está paralítico, ahora va caminando, pero va a vivir en esta vida caída con todos los problemas del mundo y eventualmente se va a morir. Entonces, ok, gracias, ¿verdad? Porque mis últimos años de vida no estoy paralítico, que no agradezco, pero a la luz de la eternidad eso no me resuelve mucho. Entonces los milagros no eran un fin en sí mismos, nunca lo fueron. Ahora, la predicación, la proclamación de la verdad, el llamado al arrepentimiento, que sí nos pone, una vez lo creemos, bien con Dios y nos trae convicción de pecados, ese es el propósito. Y Marcos tenía esto claro, tan claro como Juan. Y los discípulos pues fueron aprendiendo esto. Ellos fueron, predicaron, hicieron, volvieron. Y a la vuelta, dice el versículo 31 y 32, estaban cansados. Sumamente cansados. Jesús identifica su cansancio y hace algo por ellos. Vámonos, ¿verdad? Vamos a buscar un espacio donde podamos descansar. Un lugar solitario, apartado de toda esta gente. Hay algo que no podemos negar y es que el ministerio de Jesús era demandante. Era una celebridad, un montón de gente siempre alrededor, no podían estar tranquilos. El esfuerzo físico y mental que había que hacer era sustancioso, era grande, no era poca cosa. Tenían que planificar hasta por la seguridad física de ellos. En un momento Jesús les dice, tengan una barca preparada por si tenemos que montarnos en la barca y salir porque la multitud nos va a apoyar. Se vendrá encima de nosotros. El versículo 31 dice que no tenían tiempo ni para comer. Uno dice, wow, ni comer pueden esta gente. Efectivamente, así fue. Y Jesús identifica esto y los quiere llevar a un tiempo de descanso. La multitud no los deja, les cae atrás, no los deja descansar. El versículo 33 dice que la gente los vio y salió corriendo para llegar primero que ellos. Y lo que llama la atención aquí no es que la multitud salga corriendo y no los deje descansar. Eso honestamente no debería llamarnos la atención. Eso es, hoy lo vemos igual. Si viene una selección famosa de algún deporte, de fútbol,
y nos enteramos que se está quedando en el hotel no sé qué, todo el mundo arranca para el hotel no sé qué, y hay un montón de gente allá afuera. No los dejan. Pues algo similar podía ser esto. Vamos a entender esto. Ellos se fueron de donde estaban. O sea, Jesús y los apóstoles, sus discípulos, están en un sitio y se van. Se montan, ahí hay un montón de gente, y ellos, viendo que hay un montón de gente, se montan en una barca y se van. La intención más que clara era separarse de la gente. Sin embargo, la gente no le hizo caso, la gente no le importó. O sea, ellos se van y la gente dice, ¿ustedes creen que se van? Ahora vamos todos para allá. Y vamos corriendo y vamos a llegar primero. Ustedes van en barco, nosotros corriendo y vamos a llegar primero. Y cuando ustedes lleguen allá, que bajen del barco, ahí vamos a estar nosotros otra vez. Yo no sé si alguien dentro de esa multitud dijo, mira, pero ellos lo que quieren es medio que pasa de nosotros. Sí, porque si estamos aquí, ¿para qué se van a mover para allá para encontrarse con nosotros de nuevo? El punto es salir corriendo. No me importa, vamos a caerle atrás. Y llegan allá. A pesar de esto, Jesús, cuando baja de la barca, ve a la gente y dice Marcos, en el versículo 34, que Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas sin pastor. Esa frase es desoladora. Nosotros no somos pastores de ovejas. Bueno, en un sentido yo sí, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Una oveja sin pastor, literalmente una ovejita sin pastor, está prácticamente muerta. Para todos los fines, no tiene esperanza. Le va a dar hambre, no va a encontrar comida, se va a enfermar, no va a tener nadie que la cuide, no va a tener nadie que la proteja de depredadores. Una oveja sin pastor, no la cuente. She's gone. Se va a morir. La expresión en el Antiguo Testamento se utiliza para el pueblo de Israel cuando Moisés no está. Y entonces ponen a Josué como oveja sin pastor. Se utiliza de nuevo en algunos momentos con los reyes. Cuando los reyes se apartan de Dios y empezaban a hacer sus locuras, se hablaba de Israel como oveja sin pastor. En Ezequiel 32, el Señor dice, Dios dice, yo voy a ponerles un pastor. O sea que ellos entendían esta expresión. Cuando Marcos dice esto, él entiende también que quienes leen están viendo que esta gente no tienen pastor, pero que aquí hay uno que pudiera hacerlo. Y a medida que se desarrolla el pasaje, vamos a ver que una de las intenciones de Marcos era precisamente ovejas sin pastor. ¿Y qué hace Jesús? Dice el versículo 34, comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús identifica su necesidad primordial y ve esto como una oportunidad de ministración y puso manos a la obra inmediatamente. Sin embargo, en el versículo 35 y 36 vemos que los discípulos dicen algo realmente razonable. Empieza a enseñarles, ¿verdad? Y tiene un rato ya enseñando y dice, versículo 35, vamos a leerlo. Y cuando ya era muy tarde, o sea, duraron un tiempo enseñando, y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto y es muy tarde. Despídelos para que se vayan a los campos y las aldeas alrededor y compren algo de comer. Es tarde, nadie ha comido, estamos en un lugar apartado, ¿verdad? Por aquí no hay recursos, por aquí no hay nada que hacer. Vamos a acabar esto para que ellos se vayan a las aldeas y puedan comer algo. Ahora, Jesús sabía que era tarde. ¿Verdad que sí? Jesús lo sabía. Jesús sabía que estaban en un lugar desierto. Jesús sabía eso. Sin embargo, él seguía enseñando. Y obviamente no vamos a entender que Jesús es
¿verdad? Como un pastor cualquiera de hoy que nosotros pues nos damos a conocer por hablar, hablar y hablar y olvidarnos del tiempo. Nosotros somos pastores así, medio mediocres, pero Jesús es el buen pastor. Entonces al final Él sabe todo esto. Pero Él sigue enseñando. Yo creo que, los discípulos al final lo que están diciendo, mira, ya está bueno. Nosotros ya no estamos para más complicaciones. Ya estamos cansados. Aquí hay un montonazo de gente que no vamos a poder resolver con ellos. Vamos a acabar esto ya. La respuesta de Jesús debió sorprenderlos. Porque Jesús les dice, denles ustedes de comer. O sea, explíquenme esto. De nuevo, vamos a ponernos nosotros en esa situación. ¿Cuál hubiese sido nuestra respuesta? Pero aquí hay 5, pero tú no estás viendo la cantidad de gente. Pero que le... Juan, ¿tú entendiste? Pues no puede ser. De hecho, Jesús es enfático. En el original, denles ustedes mismos. O sea, Jesús le está diciendo, no como que resuelvan, no. Ustedes, denle ustedes mismos de comer. Ustedes mismos, a mí no me digan. La respuesta de los discípulos tiene un tono irónico. Y antes de entrar a echar juicio sobre los pobres discípulos, vamos a ponernos en su lugar. No es descabellado esta respuesta. ¿Quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? 200 denarios en ese momento serían como unos $10,000 hoy. Entonces ellos presentan 2 aspectos del problema. El primero, financiero. O sea, ¿de dónde vamos a sacar 200 denarios ahora? Por otro lado, yo creo que eso es mucho dinero, para resolver este problema. Y el otro aspecto es el operativo. Imagínate que encontremos los 200 denarios. O sea, ¿dónde vamos a comprar $10,000 de pan? O sea, ¿qué panadería es esa? Entonces tú dices, ¿es razonable lo que ellos están diciendo? Entonces no saltemos tan pronto a echar juicio sobre los pobres discípulos, porque honestamente, cuando Dios nos presenta, lo vamos a ver más adelante, pero cuando Dios nos presenta cosas, nosotros hacemos cuestiones como esa también. Dios nos pone una visión, vamos a hacer tal cosa. No, pero espérate. No, eso suena muy lindo, pero... ¿Y el dinero? ¿Y la gente dónde aparece? ¿Y dónde lo vamos a hacer? ¿Y tenemos la capacidad? ¿Y los equipos dónde están? Que yo no digo que eso no sean cosas importantes, pero lo único que quiero decir es que nosotros saltamos muy pronto a hacer juicios sobre los discípulos cuando vemos cosas como esta, pero nosotros hacemos lo mismo. Ellos están reconociendo que lo que Jesús les está pidiendo es prácticamente imposible. Sin embargo, a ellos se les olvidó ya de dónde vienen. Ellos vienen de ir por aldeas sanando enfermos y expulsando demonios. Esta gente eran pescadores. Ellos no eran, magos y gente con poder. No, ellos eran pescadores. Y ellos vienen de un tiempo donde han ido por las diferentes aldeas predicando, sanando enfermos y expulsando demonios. O sea, son ellos los que están haciendo los milagros ahora. Y cuando Jesús le presenta esto, inmediatamente dice, pero ¿y cómo vamos a hacer esto? Cuando Jesús les manda a hacer algo, Jesús mismo se encarga de proveerle a ellos lo que tienen que hacer. Sí, vayan a las aldeas, vayan a predicar, vayan a expulsar demonios, vayan a sanar enfermos. Ustedes van con el mismo poder que me llenó a mí. Y por eso ustedes van a hacer eso. Bueno, denles de comer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Se le olvidó. Se le olvidó. Cierto, están cansados, están agotados. Incluso pueden estar hasta incómodos, ¿verdad?
por la impertinencia de la gente, no digo que no, están en su límite de lo que pueden hacer, incluso pudieran estar en su límite hasta de lo que quieren hacer. Yo ya no estoy en esto, ya yo estoy explotado. Y ahora hay que alimentar a esta gente, pero Jesús sabía esto. Y Jesús, que es compasivo, no les reprocha. Él continúa entonces él mismo a hacer el milagro. Vamos a un inventario. Traigan cuánto pan y cuántos peces tienen. Entonces, ¿cuál es el propósito? Obviamente, Jesús no esperaba que la respuesta fuera: Jesús, maestro, aquí tenemos suficientes panes y peces para 4,800 personas, no 5,000. Esa no era la respuesta que le esperaba. Él sabía que lo que iba a venir de allá era nada en comparación con lo que se necesitaba. Entonces, ¿para qué Jesús pide inventario? Eso es como que alguien pregunte: mira, que tenemos que, no sé, vamos a comprar Isla Coiba. Bueno, déjame ver cuánto yo tengo de menudo ahí en el carro. Si tengo un sueldo. O sea, ¿para qué? Pero él pide el inventario. ¿Para qué él pide el inventario? Para que quede claro a todo el mundo que no había suficiente. Para que quede claro que esto es milagroso. No fue que cogimos los panes y en vez de cada uno comerse una mitad, nos comimos cada uno un quinto del pan. No, no es eso. Es que no había nada y luego va a sobrar. Entonces, cuéntenme los panes y los peces. Yo quiero que aquí todo el mundo quede clarito que lo que va a pasar ahora es un milagro. Para eso, él pide el inventario. Y luego de que se lo traen, ¿verdad?, los organiza en grupos de 50 y de 100. Es más fácil repartir la comida de esta forma. Y entonces Jesús procede y bendice los panes. Que no es una fórmula mágica, ¿verdad? No son de que un grupo de palabras en un orden específico para que entonces los panes se multipliquen. Y si hubiésemos encontrado esa fórmula, entonces ahora tuviéramos... No, no es eso. Él bendice los alimentos. Probablemente la oración que los judíos hacían para bendecir los alimentos, que lo que hacían era reconocer a Dios como el dador. No sabemos cómo fue que se multiplicaron los panes. Si fue que aparecieron más en las cestas, eso no lo sabemos, pero tampoco vale la pena que entremos en eso. Lo que sabemos es que de 5 panes y 2 peces, 5,000 hombres no comen. Eso es lo único que nos interesa saber. De hecho, son más de 5,000 personas, ¿verdad? Marcos dice que eran 5,000 hombres. Mateo nos dice que eso eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea que eran más. Los estimados van desde 8,000 personas hasta 20,000 personas. Vamos a asumir, no sé, ni para ti ni para mí, 12. El punto es que no eran 5,000, eran un montón de gente. Y todos comieron y se saciaron, dice el versículo 42. Todos comieron y se saciaron. Y sobraron 12 cestas. Marcos aquí no nos dice, como sí nos dicen todos los demás milagros que él narra, que todos quedaron maravillados y asombrados. Aquí Marcos no nos dice eso. Porque Marcos quiere resaltar que Jesús había venido a ser el pastor de estas ovejas. Eso es lo que Marcos quiere resaltar. El título del mensaje es: Jesús es el gran pastor que alimenta las ovejas. Y esto tiene varias implicaciones para nosotros. Yo quiero resaltar 3. Primero, que Jesús tiene el poder para alimentar las ovejas. Segundo, que ser el gran pastor para Jesús, por tanto,
para nosotros que lo imitamos y le seguimos, el ministerio es demandante. Y tercero, que aquí Marcos resalta la compasión de Jesús, y esto es algo que nosotros debemos imitar. Vamos a ver ese primer punto, que Jesús tiene el poder para alimentar las ovejas. El milagro ocurrido fue asombroso, 5 panes y 2 peces. Eso no da ni para 3 adolescentes. ¿Sabe? Todo adolescente que come mucho. Ni para eso da. Y con esto se alimentaron a la saciedad, cuidado, si más de 12,000 personas. En el Antiguo Testamento, Elías, ¿verdad?, en la casa de la viuda en Sarepta, pues multiplicó la comida ahí, ¿verdad?, la harina. Hizo que no se acabara la harina y el aceite. Pero eso era para una viuda y el hijo. Eliseo alimentó 100 hombres con 20 panes. Segunda de Reyes 4 lo vemos. Pero 100 hombres y con 20 panes. Esto no se compara con alimentar 12,000 personas con 5 panes y 2 peces. Lo único comparable a esto, ¿verdad?, es Dios alimentando el pueblo de Israel con el maná del cielo. Qué coincidencia, ¿no? Yo no tiré unos cálculos, yo le pregunté a ChatGPT, ¿verdad? 5 panes y 2 peces son como 1,600 calorías. Kilocalorías, ¿verdad? El consumo, son 1,600 kilocalorías. Entre lo que comieron y lo que sobró, habían 5.7 millones de kilocalorías. En peso, yo le pregunté, pero no, pero ¿y en el peso? 5 panes y 2 peces eran como 620 gramos de comida. ¿Saben? Pues de comida, porque el pez va a pesar un poco más, pero no todo se come. Entonces, si tú quitas la carne, son como 620 gramos de comida, de 5 panes y 2 peces. Entre lo que comieron y sobró, había 4 toneladas de comida. 4 toneladas. Eso es una cosa impresionante. De hecho, después que yo vi ese número, yo pensé en los discípulos que tuvieron que repartir 4 toneladas y ya estaban cansados. Yo creo que hasta eso también es milagroso. Pero ya Marcos nos había dicho desde el principio, este es el Hijo de Dios. Este es Jesús, el Hijo de Dios, el que proveyó el maná en el desierto. Y el que ahora provee alimento de estos poquitos panes y peces. O sea, multiplicar panes y peces es absolutamente nada en comparación con la creación de la nada del universo. Entonces Marcos nos está diciendo, para nosotros esto es sorprendente, pero no debería sorprendernos. Jesús es ese pastor de esas ovejas que no tienen pastor, y Él tiene el poder para proveer todas sus necesidades físicas y espirituales. Eso es lo que Marcos nos quiere dejar claro. De hecho, cuando Jesús les dice, denles ustedes mismos de comer, es obvio que los estaba probando a los discípulos. Ellos acaban de llegar a hacer milagro y ahora como que se le olvida. Pero realmente, ¿por qué deberían tener ahora dudas? Vamos a ver. Cuando ellos fueron a hacer los milagros, ellos antes no habían sanado enfermos. Ellos antes no habían expulsado demonios. Y Jesús les dice, vayan a enseñar, vayan a sanar enfermos, vayan a expulsar demonios. Y ellos van, enseñan, sanan enfermos y expulsan demonios. Entonces ahora tenemos esta situación. Nosotros nunca hemos alimentado 5,000 personas, 12,000 personas con 5 panes y 2 peces. Pero Jesús me está diciendo, ve y alimentalos. Entonces, ¿por qué ahora dudan?
O sea, el cansancio, el ego, la falta de fe, nada de eso debería nublarnos, cegarnos, porque nuestra confianza está en el Señor, que nos provee de lo que necesitamos para hacer lo que Él nos pide hacer. Porque Él es poderoso para suplir lo que necesitamos. Pero eso también aplica para el otro lado. ¿A qué me refiero? Si Jesús puede alimentar más de 12,000 personas con 5 panes y 2 peces, tenemos que concluir que si en algún momento, por seguir con la historia del alimento, nosotros no tenemos alimento en nuestra nevera, es porque Dios no quiere que tengamos el alimento en nuestra nevera. Vamos a decir eso de nuevo. Si Jesús puede alimentar 12,000 personas con 5 panes y 2 peces, tenemos que concluir, obligatoriamente, si Él puede hacerlo, si creemos que Él es compasivo y bueno, entonces cuando nos vemos con la realidad de que no tenemos, nosotros tenemos que concluir obligatoriamente es que porque Dios no quiere. Claro, tragarse esa pastilla es difícil. Pero ¿por qué tragarse esa pastilla es difícil? Porque cuando nos va bien, es fácil creer en Dios. Cuando nos va bien, es fácil decir, sí Dios, yo te sigo, sí Dios, tú eres bueno. Cuando tenemos hambre y aparecen 4 toneladas de comida, ese es mi Dios. Pero cuando estamos en necesidad, no solamente tiene que ser con hambre, puede ser una enfermedad, puede ser cualquier cosa. Pero cuando estamos en necesidad y entendemos entonces que Dios no nos da lo que nosotros queremos, entonces ese no es mi Dios. Y ahí vienen todas las locuras, ¿no? Lo que pasa es que tú no tienes fe, lo que pasa es que tú no sé qué cosa, lo que pasa es que tú no sé qué, pero a nadie se le ocurre pensar, oye, pero puede ser. No, a nadie no se le ocurre, claro que sí, a gente se le ocurre pensar, pero es difícil. Oye, puede ser que Dios quiera que esto sea así. Y Él quiere hacer algo con esto. Acuérdense de Job. Job pasó lo que pasó. Y nosotros estamos leyendo ahora el libro de Job. Job no leyó su libro. Job no se enteró. Dios tiene tanta gracia con nosotros que por lo menos nos pone el libro de Job. Para que cuando pasemos una situación similar y no tengamos respuesta, podamos decir, bueno, si pasó con Job, pero Job no leyó su libro. Job tiene más crédito que nosotros en ese sentido. Pero si entendemos que Dios puede multiplicar esos panes y esos peces y lo decimos y lo glorificamos, el poderoso, bueno, pues cuando Él no lo hace, por alguna razón no lo hace. Pero eso es difícil, porque eso nos hace a nosotros tener que someternos 100%, tener que humillarnos, tener que reconocer que Él es soberano, tener que reconocer que Él sabe más que nosotros. Tener que reconocer que estamos equivocados, porque nosotros queremos algo que Él nos quiere, que Él no quiere, por tanto, estamos equivocados nosotros. Y obviamente eso es más difícil de tragar. La realidad es que si no aceptamos su voluntad, ya sea porque no tenemos fe, porque no la amamos lo suficiente, porque nuestro orgullo está inflado, por la razón que sea, la realidad es que estamos pecando. Entonces, nosotros debemos confiar en que Dios, que milagrosamente sacó 4 toneladas de comida de 5 panes y 2 peces, no vayan a pensar que son 5 baguettes, son 5 pampitas. No son 2 atunes, ¿verdad? De estos grandotes, que yo cuántas libras, no, son 2 pececitos.
Dios sabe, Dios puede. Tenemos que confiar en Él. En su bondad, en su compasión, en su poder, en su providencia. Porque Él tiene el poder para ser ese buen pastor. El segundo punto que quería resaltar es lo demandante del ministerio de este gran pastor, de este buen pastor y de sus llamados. Porque vemos una imagen muy clara de que el ministerio es demandante. En aquel momento fue demandante y hoy sigue siendo demandante. Hechos 20, 28, Pablo, ¿verdad? Dice, tengan cuidado de sí mismos, le dice a los ancianos, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu les ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre, pero le está diciendo, tengan cuidado de sí mismos. Es decir, Pablo manda a los líderes a que se cuiden. Timoteo le dice, en 1 Timoteo 4:16, lo mismo, está atento de ti, cuídate. Tenemos que estar de acuerdo en que no podemos gastarnos en el ministerio de manera que hagamos mal nuestro servicio. Tenemos que estar de acuerdo con eso. Tenemos que estar de acuerdo que no podemos gastarnos en el ministerio de manera que desordenemos prioridades puestas por Dios. Tenemos que estar de acuerdo con esto. Jesús ve que los discípulos están cansados, que no habían comido y lo que quiso hacer, su intención fue buscar un momento de descanso. Entonces no podemos hablar del descanso, del cuidado de aquellos que sirven a Dios como algo poco importante. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dicho eso, hoy día nosotros vivimos en una cultura hedonista, vivimos en una cultura cómoda, que exalta nuestros derechos más que nuestras responsabilidades, que resalta más lo que yo merezco, muchísimo más que lo que a otros les hace falta, que nos lleva a ponernos a nosotros primero. Por tanto, aquí hay que hacer un aclarando. De repente, en otro contexto, no hay que hacer un aclarando. Pero yo creo que hoy hay que hacerlo. Porque estamos bombardeados por una cultura que no nos deja entregarnos. Estamos bombardeados por una cultura que hace lo contrario. Hace que te tengas que ver a ti primero y más importante. Y por eso yo hago esta aclaración. Solo viendo el ejemplo de Jesús aquí, no viendo los demás ejemplos de Jesús en Marcos o en los otros evangelios, obviamente, muchísimo menos hablando de la cruz, pero solamente viendo el ejemplo de Jesús aquí. Él se sacrificó, Él se incomodó, Él se dejó molestar, Él estaba cansado, Él se dejó afectar, Él dejó que sus planes se trastocaran por aquellos que Dios ponía en su camino para que Él les ministrara. Y nosotros no vemos a Jesús quejarse. De hecho, nosotros estamos viendo a Jesús cargando con responsabilidades que no eran de Él y que Él hasta quiso evitar. O sea, Él quiso evitar esto. Vámonos a otro lado. Y ahora estamos en una situación que ellos no se buscaron, que trataron de evitar. La gente fue allá porque quiso. De entrada, ellos no tenían que proveerle comida.
Pues la gente fue allá porque quiso. Ahí nadie lo llamó. Pero aún más, trataron de evitarlo. Vámonos. Y la gente fue. La misma multitud insistió. Y esa insistencia de la multitud llevó a que ahora había más de 12,000 personas sin comer. Una situación en la que ahora Jesús y los discípulos se encuentran en contra de su voluntad, y lo estoy diciendo entre comillas. Pero Jesús asumió esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque Jesús no se movía por sus derechos. Jesús no estaba atento a las responsabilidades de los otros. Jesús veía las oportunidades que Dios le ponía para ministrar y Él las aprovechaba. Simple y llanamente. Pero Él está cansado, no importa. Pero esto es un desorden logístico, ya le buscamos la vuelta. Tenemos 12,000 personas aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Enseñarle? ¿Cómo vamos a perder esta oportunidad? ¿Tú no estás viendo que son ovejas sin pastor? Vamos a enseñarle. Bueno, pero ahora no hay que comer, eso se resuelve. Pero estamos desbaratados, Jesús, vamos. Y ahora, denle ustedes de comer. Pero ahora hay que cargar 4 toneladas de comida. Bueno, pues sí. Pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Milagrosamente, no lo sé. Dice Miguel Núñez que en el cielo vamos a tener suficiente tiempo para descansar. Que no pensemos en descanso ahora. Vamos a tener la eternidad entera. La eternidad completa. Mientras tanto ahora, lo que pasa es que, tú sabes, después de 2 sesiones corridas, uno se cansa. Bueno, pero hay 200 personas aquí sentadas ya. Bueno, pero que vengan mañana, tú sabes, porque uno se cansa. La eternidad entera vamos a tener para descansar, eso es verdad. Nuestra compasión debe movernos a eso. Nuestra compasión, así como Jesús, debe movernos a que nosotros veamos la necesidad de los otros, especialmente si son espirituales. No solo espirituales, pero especialmente si son espirituales, tienen que verla, nosotros tenemos que verla como mucho más grande, mucho más importante y mucho más urgente que las nuestras. Nosotros tenemos que ver las necesidades físicas y espirituales principalmente como mucho más grandes, mucho más urgentes y mucho más importantes que las nuestras. Pero nosotros santificamos esto, tú sabes. No estamos de acuerdo con eso porque, de nuevo, tenemos que entender que nuestra cultura nos bombardea con esto. Entonces nosotros muchas veces vamos a tener esa tendencia aunque no nos demos cuenta. Vamos a tender a decir, no, espérate, lo que pasa es que hay que priorizar. Vamos a tender a decir, todo tiene su momento. Eso está en Eclesiastés, eso está bíblico. Vamos a tender a decir, hay que poner límites, hay que organizarnos mejor. Esa va a ser nuestra tendencia. Y yo no estoy hablando en contra del orden, yo no estoy hablando en contra de la planificación, claro que no. Ahora, sí estoy hablando en contra de no tener claro que hay gente hoy que anda como ovejas sin pastor. Yo estoy hablando de no tener claro que el llamado es hoy más urgente que ayer. Porque Jesús está cerca, ¿verdad? Pero Él está más cerca de volver hoy que hace 2000 años. Entonces nosotros tenemos 2000 años más de urgencia montado en las espaldas. De hecho, si nosotros somos regenerados, somos hechos nacer de nuevo, y Dios nos deja aquí, para eso nos deja.
Entonces, el ministerio es demandante. Claro que lo es. Lo fue para Jesús, lo es para nosotros hoy. Eso no es nuevo. Lo que es nuevo es nuestra tendencia a no aceptarlo, nuestra tendencia a criticarlo, nuestra tendencia a querer contenerlo. Pero lo que vemos en los evangelios es prácticamente lo contrario. Si nosotros creemos en un Dios que puede suplir alimento para 12,000 personas de 5 panes y 2 peces y que puede hacer que los apóstoles que estén desbaratados, cansados, que ya no dan más, cargar 4 toneladas para repartirle entre 12,000 personas, pues nosotros también tenemos que entender que cuando nosotros estamos en una situación en la que el ministerio nos está llevando hasta el extremo, podemos más. Ese es el segundo punto. Pero, vamos al tercero, porque para tener eso, lo que nosotros tenemos que tener es el corazón de Jesús. Un corazón compasivo. Nosotros tenemos que procurar imitar a Jesús en su compasión. Nosotros estamos llamados a atender las necesidades físicas de la gente alrededor nuestro. Eso es así. ¿Dónde dice eso? Santiago. Léanlo. En muchos otros sitios, pero me refiero a Santiago. Nosotros estamos llamados a atender las necesidades espirituales de la gente alrededor nuestro. Ambas dentro de nuestras posibilidades, contando con el poder de Dios. Nosotros estamos llamados a tener compasión por la gente. De hecho, la palabra que se utiliza en este pasaje para compasión en todo el Nuevo Testamento solamente se utiliza para Jesús. O sea, esa palabra no se dice que ningún otro ser humano puede tener esa compasión. Solamente Jesús puede tenerla y esto tiene todo el sentido del mundo. El diccionario define compasión como empatía hacia el sufrimiento ajeno, que impulsa a aliviarlo. Entonces es obvio que ningún ser humano puede tener la compasión que tenía Jesús, porque nosotros no podemos conocer jamás la profundidad, el alcance, el tamaño del sufrimiento ajeno. No podemos. La mayoría de las veces, cuando nosotros decimos, yo te entiendo, no pasa de un 50%. Porque no podemos, no tenemos toda la información. Pero por otro lado, nosotros tampoco amamos como Jesús. Aún entendamos 100%, eso no nos va a afectar como afecta a Jesús porque no amamos como Él. Pero Dios es un Dios compasivo. Él se presenta así, Éxodo 34. Y Jesús mostró esa compasión. Por tanto, la palabra nos llama a imitar a Jesús, imitar a Dios en esa compasión, a imitarlo. A tratar de hacerlo como Él. No lo vamos a hacer como Él, pero a tratar de hacerlo como Él. A ver a los demás con ojos de misericordia. Héctor Salcedo, de hecho, lo dice de una manera mucho mejor que yo. Él dice que nosotros debemos ver a la gente más con ojos de compasión que de juicio. Todas las personas que están alrededor de nosotros debemos verlas más con ojos de compasión que de juicio. La persona que nos ofende, nosotros debemos verlo más con ojos de compasión que de juicio. Como Jesús lo hizo. Nunca podemos olvidar que la primera necesidad del hombre es la predicación de la palabra. Y si hay un problema, todavía esa persona me ofende, ¿tú sabes qué es lo que le falta? Biblia. Lo que le falta es Biblia. Nosotros tenemos que pedir a Dios que nos dé ojos de compasión. Jesús vio la realidad de la multitud. Él no se quedó en la superficie. ¿A qué me refiero con esto? Porque la superficie, superficialmente, esto era un grupo de gente que iban y venían
dice de hecho el pasaje. No se quedaban ni aquí ni allá. O sea, estaban pero no estaban. Venían y se iban. Podían parecer oportunistas, personas con poco interés. Alguno pudiera decir, oye, en esta gente ellos van y vienen. Hemos estado hablando con ellos, pero ellos se van y después vuelven y duran un tiempo y después se van otra vez. Y cuando hay milagro aquí están y cuando no se van. No vale la pena invertir en esa gente. No pierda tu tiempo. Hay mucha gente que dice así de gente que viene a la iglesia. No, ya eso, mira, ya eso. Pero la realidad es que eran personas con necesidad de la predicación de la palabra, con necesidad de oír el llamado al arrepentimiento. No, pero lo han oído antes porque lo oigan de nuevo. Son personas, ovejas sin pastor. No entendemos lo profundo, lo pesado de esa expresión. Sin norte, sin propósito, sin líder, sin dirección. Sin conocer la verdad. Engañados. Cargando un peso que no tienen que cargar, porque si vienen a Cristo lo pueden dejar a los pies de Cristo, pero como no han venido, siguen cargando ese peso y no tienen que cargarlo. ¿Y Jesús va a rechazar a esta gente? Claro que no. Esta gente era merecedora de juicio. Sí. Y Jesús, que es quien puede dar juicio, les da compasión. ¿Qué de nosotros, que somos merecedores nosotros de juicio y recibimos compasión? A veces no podemos ver la realidad de la otra persona, el dolor de la otra persona, porque nosotros vemos nuestro problema como muy grandes. Y si tú ves tu problema como muy grande, porque tú ves tu Dios como muy chiquito. También puede ser que nosotros no queremos ver con ojos de compasión. ¿Sabe por qué? Porque el dolor del otro es grande. Y yo no quiero eso. Yo no quiero cargar con eso. Yo tengo miedo. Pero hay que pedir a Dios la sensibilidad y la valentía para sentir el dolor del otro como Jesús lo hizo. Porque imagínense a Jesús. Él entendía perfectamente el alcance del pecado en los corazones de esta gente. Él sabía perfectamente la profundidad del daño que el pecado había causado. Él conocía el dolor completamente, él lo conocía. Pero más aún, él sabía que para aliviar ese dolor, él tenía que asumirlo él. Todo. Pero un dolor infinitamente mayor. Todo el dolor que nosotros sentimos, toda la consecuencia del pecado que nosotros sentimos, ya sea del pecado de otro o del pecado nuestro, honestamente es poco. Todavía esto, nosotros lo vivimos aminorado por la gracia de Dios. No sé si filtrado sería la palabra. Contenido. Aguantado. Pero Jesús no lo iba a vivir de esa manera. Jesús sabía que cuando Él subiera en la cruz, Él iba a vivir todas las consecuencias del pecado, porque la consecuencia del pecado es la ira de Dios. Y Él iba a vivir toda la consecuencia del pecado sin ninguna contención ni resistencia de nada. Él lo sabía eso. Él lo sabía. Cuando Él ve a esta gente y dice, son ovejas que no tienen pastor, está sintiendo su dolor, está sintiendo las consecuencias del pecado. Y Él dice, ok, yo voy. A nosotros no nos están pidiendo que nos subamos a una cruz a recibir toda la ira de Dios. No.
Ya eso lo hizo Jesús. O sea, nosotros lo que nos están pidiendo es que nos identifiquemos con el dolor del otro y nos demos por el dolor del otro para vivir una partecita de las consecuencias de ese pecado que ya vienen contenidas y filtradas por la gracia de Dios. Lo que se nos está pidiendo es muy poco, pero se nos está pidiendo eso. Jesús sí recibió todo eso. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él es así. Porque Él es un Dios compasivo y clemente, Éxodo 34. Lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Él es así. That's just who He is. Él es así. Y Él nos está llamando a que seamos así también. Él nos amó tanto que sabiendo la situación en la que estábamos nosotros, porque nosotros decidimos poner una situación, Él dijo, yo no los voy a dejar ahí. Y Él entregó su vida en una cruz por nosotros. Para poder que nosotros seamos ovejas de su redil. Para que Él pueda ser el pastor de nosotros. Para que Él pueda poner su poder a disposición de satisfacer nuestras necesidades, no físicas, señores, la espiritual. Para que Él pueda poder poner su poder a nuestra disposición para regenerarnos, para hacernos nacer de nuevo, para garantizar nuestra eternidad con Dios. Para que llamemos a otros a eso. Para que vayamos a predicar eso. Para que vayamos a traer el reino ahora. Pidamos a Dios compasión. Que nos dé un corazón compasivo, que nos dé ojos de compasión, que nos dé la valentía para ser compasivos. Que fortalezca nuestra fe para actuar por esa compasión en su nombre, sin mirarnos a nosotros, gastándonos, que no nos importe. En el cielo vamos a tener tiempo, aquí no. Hay que exprimir lo máximo aquí. Que entendamos la urgencia. ¿Pero por qué? Porque Él se dio primero. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque Tú te diste primero por nosotros. Tú no nos estás pidiendo algo que Tú no hayas hecho en órdenes de magnitudes superiores. Padre, y el poder que te trajo de vuelta de la muerte, en la que Tú voluntariamente te sometiste, es el poder que nosotros tenemos a nuestra disposición. Te pedimos, Señor, que Tú fortalezcas nuestra fe, que nos des valentía, que realmente confiemos, Señor, en que Tú eres el Dios poderoso que multiplicó estos panes y que vas a proveer nuestras necesidades. Pero que Tú eres también el Dios compasivo que nos empujas al servicio, que nos empujas, Señor, a imitarte en cómo Tú te diste por otros, sin pensar en ti mismo, sin pensar en el costo, porque Tú sabías que te iba a costar tu vida. Y Tú nos estás pidiendo un sacrificio mucho menor. Y te pedimos, Señor, que podamos tener oídos sensibles a Tu palabra. Que podamos tener oídos que distingan lo que es Tu palabra de lo que es nuestra cultura.
Que podamos ver, Señor, el ejemplo tuyo dándose por otros sin contaminarse por lo que nosotros entendemos que debe ser. Que tu Espíritu tome tu palabra y la ponga en nuestra mente y nuestro corazón. Que podamos, Señor, salir comprometidos en ser personas de compasión, que puedan realmente ver el dolor en otros, que puedan, Señor, ensuciarse de ese dolor también, porque tú te diste por nosotros, Señor, y nosotros en respuesta queremos hacer eso para exaltarte, para traer más personas a ti, para proclamar tu reino en esa tierra, para recoger el efecto del pecado, de manera, Señor, que tu gloria sea levantada y tu gloria sea mostrada. Y danos, Señor, la fuerza necesaria para hacer esto al máximo hasta que tú nos llames o que tú vuelvas. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.